Gusto saludarles a todos, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Entonces, mi nombre es Sergio Cisternas. Estamos dando por iniciado este seminario formativo, como bien dice ahí el titular de presentación, diferencias y comparativos entre las bolsas americanas en Wall Street, ¿verdad? Y el mercado europeo. Vamos a estar mostrando, bueno, lo que caracteriza quizás a cada una de estas bolsas como elemento diferenciador, cómo impacta esto precisamente en la cotización de las principales acciones de Wall Street de Europa, los principales índices de Wall Street y de Europa, y uno que otro tipo de cambio, monedas. Particularmente, les adelanto, voy a hablar un poco del eurodólar, pero vamos a hablar de los índices norteamericanos y del impacto que tienen los sectores tecnológicos en Estados Unidos en contraste con lo que ocurre en Europa, donde hay otro tipo de injerencias de mayor peso o revuelo en la cotización y evolución de las bolsas en sí mismas. Agradecería, por favor, me confirmen a través del chat que escuchan bien mi voz y que ven bien mi pantalla para dar por iniciado el seminario en forma inmediata, estimados. Muchas gracias, estaré atento. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Entonces ahí distintos participantes, Domingo, Héctor, Joana también me confirman que se escucha bien y se ve igual de bien la pantalla. Así que bien, agradezco la confirmación técnica que me brindan. Al mismo tiempo agradecería que, así como me confirmaron vía chat, la parte técnica, agradecería también que usen esta ventana de chat para cualquier tipo de consulta o duda que a ustedes se les presente. No existen preguntas tontas, no existen consultas fuera de lugar. La idea es generar a través de este tipo de instancias y webinars, instancias que a ustedes como participantes les dejen un valor agregado, desde el aprendizaje hasta la resolución de nuevos conceptos a la hora de hacer trading y de aprender la parte teórica del trading también para después ponerlo en la práctica misma a la hora de hacer efectivas nuestras operaciones en mercado. Antes de, bueno, primero que todo, la respectiva presentación personal, ¿verdad? Yo soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals en Latinoamérica. Estoy con base operativa acá en Santiago de Chile. Yo soy chileno, tengo más de 10 años de experiencia en el mercado bursátil, 12 años de experiencia, para ser más exacto, insertos dentro de la industria del trading aquí en Chile, que ha sido explotada precisamente desde hace 12 años. La industria del trading llegó a Chile y nosotros empezamos personalmente a explorarla, a conocerla y a profundizar en ella. Un mercado tan líquido, tan atractivo, que hoy por hoy me tiene posicionado acá en representación del grupo Admirals para toda Latinoamérica y encargado de la formación de todos nuestros traders en Latinoamérica, y lo hacemos a través de todo tipo de instancias que los canales y la tecnología nos lo permiten. Este tipo de webinars formativos, tenemos canales de información a través de Telegram, tenemos todas nuestras redes sociales activas, nuestro canal de YouTube. Admirals Latinoamérica, que sin ir más lejos es una verdadera academia de trading, por así decirlo, dentro del canal mismo, o sea, materiales de estudio, técnicas de trading, uso de estrategias de mercado en corto plazo, videos del tipo formativo como el que estamos realizando ahora. Sin ir más lejos, este webinar en 24 horas más estará disponible para ustedes en el canal de YouTube Admirals Latinoamérica. Así que desde ya lo dejamos cordialmente invitado, siempre destacando precisamente toda la parte formativa para nuestros clientes. Nosotros todos los días martes a esta misma hora realizamos webinars de carácter formativo, desde lo más básico hasta lo más avanzado. Y así como hoy, martes 10 de octubre del 2023, estamos viendo un comparativo entre bolsas americanas y europeas, el próximo martes 17 de octubre, como pueden ver acá en mi pantalla que les comparto, vamos a desmenuzar, vamos a desglosar todos los comportamientos y vamos a entender un poco cómo opera la bolsa asiática y cómo deriva también en otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, cómo influye el comportamiento de Asia y la política de China desde su financiamiento en otro tipo de productos de trading como materias primas, como el cobre. No hay que olvidar que China es un consumidor y un actor importante en el consumo de materias primas a nivel mundial. Por ende, la salud o la solidez de la bolsa asiática o del comportamiento en China, en Japón, para con mercados más emergentes, como acá en Latinoamérica, que en Chile exportamos cobre, en Perú también, ¿verdad? El petróleo en Brasil, ¿verdad? Tan en boga que está
precisamente el tema de la cotización de crudo con el lamentable conflicto incipiente, conflicto bélico entre Hamas y también Israel, ¿verdad? Que ha mantenido en la palestra de los mercados la cotización del crudo. Son instrumentos que, bueno, si se fijan, precisamente las variaciones de las bolsas asiáticas nos pueden ayudar a entender cómo fluctúan y suben o bajan cierto tipo de instrumentos que nosotros a veces tradeamos y no tenemos idea que están correlacionados. Así que para que lo tengan presente, próximo martes 17 de octubre, a la misma hora que este webinar, 5 de la tarde hora de Chile, 4 de la tarde hora de Nueva York, vamos a estar viendo todo el desglose al detalle de las características de las bolsas asiáticas, así como ahora lo vamos a hacer en modo comparativo con Wall Street y Europa, estimados amigos y amigas, y sin darme más vueltas, vamos a entrar de lleno ya al contenido del seminario. Entonces, lo primero que vamos a ver acá es un poco señalar, bien digo, características o más allá de un cúmulo de características, nos queremos detener precisamente en el actor principal de los índices en Norteamérica y que sobre todo se han tomado los mercados y las noticias, o sea, la parte coyuntural, la parte fundamental en lo que va de este segundo semestre del año, o inclusive me atrevería a decir en lo que va de este año. Lo que pasa es que el segundo semestre de este año tuvimos importantes noticias desde el sector tecnológico, particularmente con una acción que obedece a Nvidia, que cotiza en el Nasdaq y que nos va a servir como ejemplo para mostrarles un poquito cómo ha sido el comportamiento del Nasdaq en relación a lo que es el arrastre del sector tecnológico. Y de hecho, lo que indica acá precisamente la presentación, como ustedes pueden ver. Dicho sea de paso, entre paréntesis, si en algún momento ven que estoy mirando hacia la izquierda de ustedes, es porque tengo dos monitores. Acá está la cámara, ¿verdad? Y acá veo gráficos, presentación, etcétera, etcétera, para que no crean que estoy omitiendo la transmisión, queridos amigos y amigas. Entonces, como pueden ver aquí en la pantalla, bueno, los principales índices de referencia en Estados Unidos y que cotizan en Wall Street, como el S&P 500, Standard Poor's, que, ojo, el Standard Poor's son las 500 acciones, los 500 títulos accionarios de mejor desempeño en Estados Unidos, en Wall Street, donde, bueno, evolutivamente y periódicamente hay un corredor de bolsa, ¿verdad?, que está realizando la analítica del rendimiento de estas 500 acciones, las que van bajando su cotización o su rendimiento, repito el concepto, van siendo reemplazadas por otras que transforman dinámicamente al índice S&P 500 en una especie de portafolio dinámico de títulos accionarios que se comportan por sobre la media o que tienen o que destacan en relación a otro tipo de instrumentos transaccionales en Estados Unidos. Ahora, particularmente señalamos en este caso al S&P 500 y al Nasdaq, dejando fuera quizás al Dow Jones, puesto que el Dow Jones está, si bien está, es uno de los tres principales índices referenciales de Norteamérica, ¿verdad? De hecho, es el único que falta en esta presentación. Son tres índices referenciales los más importantes y los otros dos ya están señalados acá, que son el Nasdaq y el S&P 500. El Dow Jones se engloba, por así decirlo, mucho más en aspectos del tipo industrial. Por eso lo sacamos un poco de este ejemplo que queremos mostrar en este momento en donde el sector tecnológico, como bien dice acá, ¿verdad? em, Impactan directamente en la cotización de estos dos índices y por defecto, al ser tan fuerte el impacto que tienen, arrastran en nivel general la cotización del índice al alza o a la baja según el resultado de una empresa o de uno que otro cúmulo de empresas que acumulen un porcentaje de capitalización bursátil más fuerte que otros o que derechamente sean un actor de mercado que independiente de dónde cotizan, marquen una diferencia. Ejemplo inmediato es Apple. Apple es la empresa de mayor capitalización bursátil del mercado a nivel general, por ende, no se puede pasar por alto la cotización de Apple para entender los movimientos de cualquier tipo de índice en Norteamérica, queridos amigos y amigas. Para esto, bueno, lo primero que quiero mostrarles acá es precisamente el ejemplo que ustedes están viendo acá con Silicon Valley, que es este banco norteamericano, que como ustedes bien pueden ver acá, y pongo también el ejemplo con fecha, porque, bueno, sirve mucho poner el tema de fecha porque después vamos a pasar a ver gráficos, vamos a pasar a ver gráficos y vamos a entender desde la ventana de gráficos la relación del ejemplo que estamos entregando en este momento. Como bien dice acá, la noticia o el resumen de la noticia que adjunté en la presentación que ustedes están viendo es que las acciones de Silicon Valley el pasado 10 de marzo se desplomaron un 60% y acto seguido se congeló la cotización de Silicon Valley en mercado, se hizo efectiva la orden de congelar la cotización de Silicon Valley en mercado, ¿verdad? Y esto, ¿qué produjo automáticamente lo que vamos a ver en gráfico? Ahora, antes de pasar a los gráficos y hacer la relación de lo que les estoy diciendo, porque asumo yo que quien me está escuchando
esto y antes de ver algún tipo de ejemplo, ¿verdad? Va a decir, pero ¿qué le pasa a este tipo? Me está hablando del impacto del sector tecnológico, pero me pone como ejemplo a un banco. ¿Verdad? Bueno, vamos a pasar inmediatamente a ver el desglose. Y bueno, acá también en la PPT pueden estar viendo también la respuesta a esto, solo que después lo vamos a ver en los gráficos desde una parte mucho más visual, a la vista del el impacto en los mercados de esto mismo. Silicon Valley Bank, que es lo que significa esta sigla SVB, Silicon Valley Bank es un prestamista crucial para las fintech y socio bancario de gran parte de las compañías tecnológicas en Norteamérica. Perfecto, entonces ahí está la relación directa de por qué se desploma Silicon Valley, una empresa del sector financiero, ¿verdad? Que debería quizás impactar en otros aspectos, por así decirlo. Bueno, ¿por qué arrastra el sector tecnológico? Por esto, porque son uno de los principales financistas de compañías del sector tecnológico en Norteamérica. En dicha fecha, como dice acá el texto, entre el 10 y el 13 de marzo, el SP500 cayó hasta mínimos de este año, retrocediendo a casi un 8%, hasta 7,5%, la mayor caída intraday, la mayor caída intradiaria en más de 2 años. Y para ejemplificar esto, me voy a ir a la ventana de gráficos. Si me permiten un segundo, dejar de compartir pantalla para mostrarles la sección de gráficos y quiero mostrarles el periodo de fecha que les había estado precisamente especificando. Voy a ahora sí pasar a la sección de gráficos, si me permiten 10 segundos para restablecer acá el compartir pantalla. Voy de inmediato, aguántenme un segundo, por favor. Bien, aquí ya la tenemos y la van a empezar a ver en cualquier momento. Entonces, les habíamos mostrado entonces que el SP500, o que Silicon Valley, mejor dicho, el 10 de marzo ocurre la noticia que ejemplificábamos. Acto seguido, se suspende la cotización de Silicon Valley en mercado bursátil. ¿Qué es lo que ocurre en ese periodo de tiempo? Estamos acá en gráficos diarios. En gráficos diarios vemos acá la evolución del precio del Standard Poor's 500 en las últimas sesiones. Entendemos que al ser gráficos diarios, cada vela es un día de cotización en mercado, muchachos. Y si se fijan acá abajo, siguiendo mi cursor, estamos viendo periodos de tiempo. Y acá nos vamos a englobar en esta sección, que es el mes de marzo. Lo voy a enmarcar acá en un recuadro de color lila para que ustedes también se orienten mejor y no se distorsione quizás el gráfico viendo otros periodos de tiempo. Tenemos acá entonces 2 de marzo, vamos a ir evolucionando y miren, automáticamente si les digo que cada vela es una sesión de trading y estamos acá posicionados en el 7 de marzo, podrán anticipar que lo que ocurre acá precisamente es el efecto Silicon Valley, ¿verdad? El 10 de marzo fue un día viernes, por ende el cierre o la baja de la liquidez, ¿verdad? En las cotizaciones de mercado generó precisamente quizás una pausa en el retroceso, pero la noticia conocida el viernes 10 de marzo y acto seguido aplicado la suspensión de la cotización en bolsa de las acciones de Silicon Valley Bank generaron o arrastraron, mejor dicho, al SP500, que automáticamente llegó a tener caídas hasta estos niveles, muchachos. Me voy a poner ahí con el cursor por el costado para que puedan ver al mismo tiempo el precio, para que puedan al mismo tiempo ver el precio del activo que llegó a estar en los 3.806 puntos. Si se fijan, automáticamente no son exactamente los mínimos del año porque podemos ver que acá en los primeros días de enero del año 2023 alcanzó a estar solamente un par de puntos por debajo de estos mínimos que alcanzó en marzo del año 2023. Ahora, por cierto, también esto de ir viendo los mínimos siempre a comienzos de año no es casualidad, no hay que perder tampoco de vista el ejemplo inicial que yo les comentaba en que el SP500 son las 500 acciones de mejor rendimiento en la primera economía del mundo y que dinámicamente se van añadiendo o quitando distintos títulos accionarios según su rendimiento. Por ende, no es casualidad que hacia principios de año precisamente nos encontremos con los mínimos cotizacionales, a menos que en el transcurso de la evolución del año ocurra alguna especie de cataclismo en los mercados que generara un cambio de tendencia. Pero si ustedes se fijan, y de hecho con esto podemos hacer otro tipo de ejemplo más relacionado a economía, por así decirlo, si ustedes se fijan, desde inicio de 2023 a la fecha, ¿verdad? Acá, ahí tenemos el inicio del año 2023 a la fecha, podemos entender que más allá de estos retrocesos que vemos acá, de estas variaciones de mercado, si van siguiendo mi cursor, estas alzas, estas bajas que para el trading, para la renta variable que es el trading, un mercado quizás de más corto plazo, se entiende que estas son variaciones importantes, ¿verdad? Son variaciones que te pueden generar muchísimas ganancias, como también al mismo tiempo te pueden generar
unas pérdidas importantes, te pueden quemar la cuenta y en función de eso entendemos que ese es un contexto, pero que en el contexto económico global, si se fijan el S&P 500 entiende anualmente exclusivamente alzas, por los rendimientos que estábamos hablando anteriormente. Si tú operaras en inversiones un ETF, por ejemplo, que cotizara fondos del S&P 500 y tú operas con un apalancamiento reducido a cero, básicamente, o sea, sin apalancamiento y tienes un fondo de inversión importante, tú te puedes comprar a largo plazo en el S&P 500 y si bien en la renta variable en general no existe, jamás, nadie, en ningún ámbito, ¿verdad? Nadie te puede garantizar resultados, las probabilidades de obtener resultados positivos son realmente muy, muy altas, muchachos, para que lo tengan presente eso como un tip aparte en lo que respecta al movimiento de mercado y de distintos activos de este mismo, ¿vale? Para que lo tengan también presente. Ahora, ¿por qué ocupo este ejemplo de Silicon Valley? Porque quiero empezar a establecer inmediatamente características, o sea, Wall Street particularmente, y también para englobar un poco el contexto de este seminario. Wall Street, Estados Unidos, ¿verdad? Tiene un arrastre o un peso mucho, mucho más fuerte con el sector tecnológico que lo que puede ocurrir en Europa, que está mucho más plegado. Y ojo, esto no obedece un absoluto de toda la vida, estamos hablando de la actualidad, lo que ha marcado al menos el curso del comportamiento de las bolsas europeas y norteamericanas en los últimos 2 años, en que todo el contexto cambió, desde que iniciamos pandemia, ¿verdad? Y que distintos instrumentos de verdad se han visto muy plegados a lo que es el fenómeno pandémico que empezamos a vivir desde el año 2020 a la fecha, y de ahí en adelante se entiende que todo cambió. El sector tecnológico se vio totalmente favorecido desde el año 2020 a la fecha, donde todo se digitalizó, donde todo se volvió remoto, ¿verdad? Donde incluso el desempeño de nuestras propias funciones quedó demostrado que se podía realizar a distancia haciendo uso de las tecnologías, de las nuevas tecnologías sobre todo. Y en ese contexto me sirve también como enlace para mostrarles y graficarles el segundo ejemplo que les quiero mostrar de el sector tecnológico, cómo arrastra con mucha más fuerza que otro tipo de sectores a las bolsas norteamericanas, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde el sector tecnológico, si bien es un actor de peso, no lo es con tal relevancia como sí ocurre en Estados Unidos, donde en contraste en Europa hay otro tipo de actores de mercado que tienen un peso mayor, por así decirlo. Dicho esto, dejo de compartir pantalla de gráficos para pasar nuevamente a la presentación para mostrarles el ejemplo número 2 para Estados Unidos. Permítanme un segundo para pasar a la presentación con el ejemplo número 2. Bien, perfecto. Y lo tenemos acá. Principales características de Wall Street, ejemplo 2 para Estados Unidos. El anterior, como les decía, correspondía con el SP 500. Por cierto, también señalar un tip con respecto al SP 500 también para que se tenga una idea de volúmenes, ¿ah? De volúmenes. A ver, el sector tecnológico, hay 10 empresas del sector tecnológico de las 500 que componen el SP 500 y solamente estas 10 empresas del sector tecnológico en Estados Unidos y en el Nasdaq particularmente concentran el 29% del total de capitalización bursátil del SP 500. Ese es un dato importantísimo. O sea, con esto ya entendemos que dentro de todas las características que nosotros podríamos establecer como diferenciales característicos entre el, el comportamiento y el tránsito evolutivo del precio de las bolsas europeas en contraste con Norteamérica y Wall Street en general, obedece primero que todo al sector tecnológico, particularmente en Estados Unidos y en el SP 500, ¿verdad? Apple y Microsoft, solamente de estas 10 empresas que yo les señalo que concentran el 29, casi 30% de capitalización bursátil del SP 500, solamente estas dos se toman más del 13%. Perdón, sí, bien digo, un 13,7%. Un 13,7% lo componen solamente Apple y Microsoft. Por ende, el peso del sector tecnológico para el SP 500, para el Nasdaq y para Wall Street en general es altísimo, muchachos, es altísimo. Más avanzado el seminario les voy a compartir una gráfica de Bloomberg que muestra precisamente a estas 10 acciones donde destaca, como les decía, Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Tesla y Nvidia, que es la acción que vamos a ver ahora, como pueden ver acá en pantalla y que vamos a pasar a mostrar el ejemplo con el Nasdaq. Veíamos anteriormente
comportamiento del S&P 500 en relación al cierre de la cotización y a la caída de más de un 60% en la cotización de Silicon Valley Bank y cómo arrastraba esto al sector del S&P 500, que a su vez también Silicon Valley operaba como un prestamista o sigue operando como prestamista de empresas tecnológicas y otro tipo de fintech en desarrollo, ¿verdad? Atrae al SP 500 a la baja precisamente en el periodo de fecha que señalábamos que ocurre esta cancelación en la cotización bursátil de Silicon Valley Bank y ahora nos trasladamos a ver esto mismo pero con el Nasdaq. Agosto 24 del año 2023, mercado cerrado, ¿verdad? Aftermarket, viene la entrega de resultados trimestrales por parte de Nvidia, este gigante tecnológico de la manufactura de chips con inteligencia artificial. Este último ítem precisamente es el que ha posicionado en el último año y medio a Nvidia como una empresa totalmente a la vanguardia del desarrollo de estos chips, pero además del uso de la inteligencia artificial en estas mismas. Acá como, bueno, acá bien dice, el fabricante de chips informó ganancias e ingresos en el segundo trimestre que superaron ampliamente las expectativas de mercado y además, y esto es muy importante porque necesito poner contexto, como les decía recién y no quiero que se pierda la idea. Este reporte de resultados y los reportes de resultados de todas las empresas siempre se dan aftermarket, se dan cuando el mercado está cerrado. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? El mercado cierra a un precio, conocemos la entrega de resultados trimestrales y automáticamente en la apertura del día siguiente nos encontramos con el impacto que generó precisamente estos resultados en la cotización de la acción o del índice donde cotiza esta acción misma. ¿Vale? Entonces, bueno, esto también sirve como para que ustedes tengan esto muy presente a la hora de hacer trading. Hay mucha gente que a veces quiere operar los resultados de una acción, pero va a esperar los resultados y se da cuenta que el mercado está cerrado, entonces va a entrar al día siguiente y al día siguiente el mercado ya internalizó los resultados y hay un pre-market con un gap al alza o a la baja importante que, bueno, quizás ya no tiene el mismo efecto o el mismo atractivo de operar. Siempre la entrega de resultados es con mercado cerrado y eso genera una volatilidad pre-market. Uno tiene distintas páginas web de mercado donde puede seleccionar el instrumento que desea analizar, le adjuntas la palabra pre-market y te va a entregar inmediatamente el precio en el que se estaría cotizando alguna acción previo a la apertura del día siguiente. Ahí tú ya vas a ver inmediatamente el impacto que generaron los resultados trimestrales que entregara X acción, si impactaron positiva o negativamente, o si el mercado lo asumió, lo tenía asumido de antes y la variación no es muy grande, ¿verdad? Lo va a ir viendo siempre aftermarket y después al día siguiente en la apertura. En este contexto, como les decía, Nvidia, bueno, informa precisamente ventas muy por sobre las expectativas de mercado, pero lo más importante es que acto seguido, que se entregan estos resultados automáticos, ¿verdad? Hubo una rueda de prensa por parte de, no sé si fue del CEO o de algún representante comunicacional de esta empresa manufacturera de chips con inteligencia artificial, en la que declaraban estar muy felices, ¿verdad? Primero que todo por em, haber superado las expectativas de mercado, ¿verdad? Y de sus propias expectativas internas dentro de la empresa en cuanto a lo que es venta y manufactura de chips en este caso. Que ojo, los chips de Nvidia no solamente aplican para el ámbito computacional, sino que también se desarrollan en el sector automotriz, por cierto. Al mismo tiempo de estar contentos, por así decirlo, con estas noticias también, bueno, señalaron también que no contentos con eso, las perspectivas de crecimiento para el tercer trimestre de este año también proyectan, como dice acá el texto, posicionarse por sobre las expectativas o el consenso de los expertos de mercado y estos mismos, estos últimos, transversalmente, como dice acá, recomiendan comprar acciones de la tecnológica que tiene sede en Santa Clara, California. ¿Vale? Entonces, al encontrarnos estas declaraciones, en agosto 24 de 2023, bueno, vemos que la acción de Nvidia subió, como dice acá el texto, entre más de $65 entre el cierre y la apertura siguiente, y el índice Nasdaq, que es lo que nos interesa ver como comparativo, donde cotiza Nvidia, arrastró este sentimiento alcista y generó nuevos máximos de cotización en el índice. Para eso ahora les quiero mostrar precisamente el índice del Nasdaq y después de esto vamos a dejar un espacio de 1 a 2 minutos para que vayan planteando a través de la ventana de chat cualquier tipo de dudas o consultas en base a lo que ya hemos hablado o si tienen alguna consulta o duda que no tenga nada que ver con lo hablado, pero que sí tenga relación con el contenido de este seminario. Entonces, memoricen esta fecha, agosto 24 de 2023, dejamos de compartir pantalla y pasamos ahora a la sección de gráficos, ¿verdad? Para mostrarles precisamente la evolución del Nasdaq. Si me permiten solamente un minuto para restablecer aquí la ventana de gráficos, ¿verdad? Bien.
Perfecto. Aquí ven entonces la cotización del Nasdaq también, nuevamente en gráficos diarios vemos también lo mismo. No olvidar también que más allá de pequeños diferenciales, primero que todo en los puntos de cotización, ¿verdad? Y el precio de cada uno, hay una correlación. El SP 500 y el Nasdaq, ¿verdad? Tienen una correlación directa al alza o a la baja, solamente la proporción cambia de acuerdo a la profundidad de liquidez de cada uno de estos índices. Pero la correlación y las tendencias son directas, ¿verdad? Entonces entendemos que acá, que estamos viendo en gráficos diarios, esto en realidad no marca ni mínimos crecientes ni nada que se lo relacione. Netamente lo posicioné para, dejando de lado lo sucedido desde el 20 o 19 de septiembre en adelante a la fecha, nos muestra precisamente una línea de tendencia alcista, más allá de estas correcciones de mercado muy propias, por supuesto, de la renta variable, pero que en el trading obviamente tienen una acentuación o un grado de importancia un tanto mayor, ¿verdad? Pero que a largo plazo no interfieren en lo que ha sido la tendencia global del año 2023, que como ustedes pueden ver acá, ha sido directamente alcista. Alcista. Y a todo esto, ¿por qué también señalamos como un antes y un después en la tendencia del Nasdaq el 19 de septiembre? El 19 de septiembre fue la última reunión de política monetaria de la Reserva Federal en Norteamérica, donde se informó una mantención en los tipos de interés de cara a las últimas reuniones de este año. La próxima se va a dar el 31 de octubre y 1 de noviembre, donde se espera un nuevo y quizás último incremento en los tipos, pero eso lo digo como paréntesis porque si bien convoca el contenido de este seminario, se van a dar cuenta que tiene mucha más relación en el peso de las bolsas europeas que en las bolsas norteamericanas. La política monetaria en sí misma tiene relación quizás con los tipos de interés para las acciones en sí mismas, pero en un grado mucho, o sea, tiene un grado de relevancia que no se puede invisibilizar. No quiero también que se malentienda esto, solamente quiero dar a entender la profundidad del peso y la injerencia o influencia de ciertos sectores versus la macroeconomía, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el periodo de fecha que habíamos señalado anteriormente, ¿verdad? Vamos a ampliar aquí nuevamente, ya tenemos la visión general, vuelvo a minimizar para recordar que la tendencia general sigue siendo alcista para el Nasdaq, pero ahora vamos a pasar a ver en la ventana de gráficos y nuevamente voy a encerrar precisamente el periodo de tiempo acá en este recuadro de color lila para que no nos desenfoquemos de lo que queremos analizar, ¿verdad? 24 de agosto. ¿Se acuerdan que bueno, y ustedes pueden decir, pero oye, Nvidia reportó bien y acá Sergio me está mostrando que el 24 de agosto en realidad el Nasdaq cayó con fuerza. De hecho, sin ir más lejos, vemos caída inmediatamente que rompieron todas las alzas de las últimas, de las sesiones previas, ¿verdad? Bueno, aquí aplica lo que les estaba comentando al comienzo de todo este ejemplo. La entrega de resultados trimestrales o de reporte de ventas, por así decirlo, de cualquier tipo de empresa en Estados Unidos reporta aftermarket, reporta con mercado cerrado, queridos amigos y amigas. Entonces, todo lo que ustedes ven acá no tiene relación alguna con la entrega de resultados de Nvidia, a pesar de que la entrega de resultados se dio este día, pero toda esta cotización fue previo a que nosotros conociéramos los datos de Nvidia. Por ende, aquí no hay impacto alguno. Sin embargo, ¿qué vemos en las sesiones del día siguiente? No olviden que estamos viendo esto en gráficos diarios. Todo lo que vamos a analizar, por cierto, obedece a gráficos diarios, para no volver a repetir quizás eso y no marearlos, ¿verdad? Todo en gráficos diarios. Por ende, si vemos que lo ocurrido acá, el 24 de agosto, esta vela fuerte de retroceso importante hasta zonas cercanas a los 14.788 puntos en el Nasdaq, ¿verdad? Nos dice que desde la cotización del día siguiente, desde el pre-market del día siguiente, ¿verdad? Hasta su apertura y su cotización de cuatro, cinco sesiones consecutivas, seis sesiones, no, cinco sesiones consecutivas hasta el jueves 31 de agosto fueron alcistas, alcistas. Pero lo que más nos interesa a nosotros es ver precisamente lo ocurrido en las primeras tres de estas cinco jornadas que les señalo, porque además de haber recuperado toda la caída que generó distintos actores que pueden haber marcado la cotización del 24 de agosto en mercado, calendario macro, algún dato de PMI de servicios, de inflacionario en Estados Unidos, por debajo de las expectativas de mercado, fueron automáticamente recuperados en la evolución del precio del Nasdaq exclusivamente por el reporte de Nvidia y no solo por el reporte de ventas trimestrales de Nvidia, que por cierto también hay que poner otro dato en los mercados. Si bien los datos, la entrega de resultados de Nvidia en agosto 24 estuvo por sobre las expectativas de mercado, precisamente también había un consenso en el mercado en que, si bien podían salir mayor a la expectativa de este mismo,
había un consenso de mercado en que nadie recomendaba vender acciones de Nvidia. Sin ir más lejos, hoy 10 de octubre del 2023 sigue no habiendo ningún actor de mercado que recomiende vender acciones de Nvidia. Todos recomiendan o mantener los títulos que tú ya tienes adquiridos o comprar nuevas acciones de Nvidia. Entonces vemos cómo automáticamente el sector tecnológico arrastra y arrastra con fuerza precisamente a los distintos índices bursátiles y de cotización en Norteamérica, como una característica definitoria, como un comparativo importantísimo en relación a lo que puede pasar con la zona euro. Sin ir más lejos, un cuarto de la cotización bursátil del Nasdaq actualmente la arrastra precisamente Nvidia, que se divide entre el S&P 500 y el Nasdaq propiamente tal, muchachos. Ahora les quiero mostrar también acá en mi pantalla lo que les había prometido anteriormente, que es este gráfico. No sé si lo pueden ver en mi pantalla que les estoy mostrando esta presentación que me robé, por así decirlo, de Bloomberg, ¿verdad? Donde muestra precisamente las acciones, los títulos, las firmas que tienen mayor nivel de injerencia o peso en la cotización del S&P 500. Y vemos acá que solamente en puntos porcentuales Apple arrastra un 7,2%, Microsoft el 6,5%, hasta Tesla, que engloba un 1,2%. No es menos cierto que las acciones de Nvidia y Tesla probablemente en la actualidad concentran un número porcentual mayor al que estamos viendo actualmente, porque esto está actualizado a mayo del año 2023. Me gustaría también, estoy hablando lo que estoy yo mostrándoles, no sé si lo están viendo, si ven esta gráfica que muestra estas 10 acciones: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, entre otras. Si la pueden ver, porque bueno, como les decía, esto está actualizado a mayo del año 2023, y en agosto del 2023 conocimos lo que le estaba mostrando recién de Nvidia, y hace muy poco miembros de Morgan Stanley precisamente precisamente sobreponderaron el precio de la acción de Apple hacia los $500. Por ende, también el precio de la acción ha crecido en las últimas sesiones, y la proyección de tiempo o sea, y la proyección de precio para el mediano largo plazo sigue siendo mucho, mucho más alcista. Acá me comentaba Héctor que solo se ve el gráfico de velas. Ahora tengo entendido que sí, ya pueden ver lo que les estoy mostrando con respecto a la gráfica de las acciones o las firmas con más peso en el Standard and Poor's 500, queridos amigos y amigas. Eso, como para que lo tengan presente. Entonces, como un elemento definitorio, por así decirlo, clave. Muchas gracias, Joana, por terminar de confirmar lo de la gráfica que están visualizando. Em, el, la gran característica, dentro de muchas de las que hay, la gran característica definitoria de las bolsas americanas es que hoy por hoy tienen, y hoy por hoy, no hablo en términos absolutos, reitero, esto ya lo había señalado, pero me parece prudente que lo tengan siempre presente, y es que eh, se caracterizan quizás desde pandemia en adelante a la fecha, en que el sector tecnológico, ¿verdad?, tiene una injerencia muchísimo mayor en comparativo con las principales bolsas europeas como el IBEX, que representa los movimientos de España, ¿verdad?, de la economía española, o el DAX, que nos muestra un poco la realidad alemana en la cotización de la zona euro, muchachos. Entonces, eso quería un poco mostrarles para graficar y hacer entender también el nivel de influencia de distintos sectores en Norteamérica, y ahora pasar a ver precisamente Europa. Dentro de lo que nos queda de tiempo, pasar a ver precisamente Europa. Voy a compartirles ahora la pantalla para mostrarles la presentación de nuevo. Si me aguantan 10 segundos, por favor, para mostrarles desde ya la pantalla con la presentación. Por cierto, en realidad, mientras yo voy viendo esto, desde ya agradecer que me vayan haciendo todas sus consultas y preguntas, porque como les decía, terminando Norteamérica, pasamos a Europa y vamos a hacer una pausa de 60 segundos para ir atendiendo vuestras dudas y vuestras consultas, ya sea en base a lo que hablamos para atrás, o si tienen alguna duda que tenga relación con este seminario y que no hayamos visto todavía. Estaré atento por 60 segundos para ya pasar a ver un poco el desglose que en realidad es un poco más rápido, por así decirlo, para lo que pasa en la zona euro, entendiendo que ya mostramos todas las cartas de Norteamérica para hacer un diferencial. Quedo atento y retomamos, bien digo, en 60 a 90 segundos. Muchas gracias.
Bien, muchachos, gracias. Gracias, tengo aquí solo una consulta. Faltó participación, muchachos. Pero aquí, mira, me están preguntando por interno. Juana Rosa. Juana Rosa. Ah, aquí tengo otra consulta, pero en realidad es un poco lo mismo. De Roberto Enrique, acá que me pregunta. Ambos me están preguntando por horarios. Horarios de transacción. Bueno, esa es una muy buena pregunta. De hecho, sin ir más lejos. Y de hecho, uno de los tips más fáciles, por así decirlo, de brindar en lo que respecta a un diferencial entre una bolsa y otra, sin ir más lejos. Bueno, acá en la presentación ustedes pueden ver que pasamos a la zona euro, pero más adelante, que es la PPT final, por cierto, precisamente aludo en lo que redacté a lo que ocurre precisamente con el calendario. Lo vamos a ir viendo más adelante, entonces, Juana y Roberto, muchas gracias por las preguntas. Vamos a ir viendo precisamente el diferencial horario que hay entre las bolsas europeas y Norteamérica, que más allá, o sea, lo explico de inmediato para que no se malentienda el concepto. No hay diferencias horarias en la cotización. Ambas tienen horario continuo cotizacional, pero sí tienen horarios, mejor dicho, de mayor liquidez que otras. O sea, las bolsas europeas tienen un mayor rango de liquidez a cierta hora y Norteamérica tiene un mayor rango de liquidez a cierta hora. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Ahora procedo a mostrarles un poco o ir conversando precisamente las características de las bolsas en Europa, en el viejo continente, y un poco tratar de llevar al fácil lo que están viendo acá escrito en la presentación de mi pantalla. Como bien dice acá, en Europa, el peso de otros actores marca la diferencia. Cuando decimos otros actores, nos referimos a otros actores diferentes al sector tecnológico, que es lo que ha englobado gran parte de este seminario viendo a la primera economía mundial que es Estados Unidos. Como dice acá, precisamente en contraste con Estados Unidos, donde la exposición a mercados tecnológicos y en mercados, como dice acá, entre comillas, growth, mercados que van en ascenso, en crecimiento, por así decirlo, en cuanto a sectores y valores marcan la diferencia. En el viejo continente, en cambio, en contraste, la exposición se asocia más hacia sectores cíclicos más baratos y value, como dice acá, o sea, sectores, por así decirlo, de valor en la cotización de los mercados como el sector financiero, como el sector energético, como el industrial y el automovilístico, entre otros. Obviamente se entiende que probablemente el sector automovilístico tiene un grado de injerencia mucho menor a lo que puede ser el sector energético, que a lo mejor engloba esto mismo, pero en un espectro mucho más amplio, con otros instrumentos cotizacionales como los combustibles, ¿verdad? Las gasolinas, el petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, así dicho esto, también está otro actor importante en la cotización de las bolsas europeas, como bien dice acá, que es el peso o la influencia de la política monetaria. Acá dice precisamente que, a modo de ejemplo, la TPM, tanto de Europa, del Banco Central Europeo, como también de la Reserva Federal Norteamericana, ha absorbido muy fuerte la especulación y el comportamiento, no solamente de títulos accionarios, no solamente de índices en Europa, sino que también de otros cruces de la zona euro. Estamos hablando más, como dice bien acá, no entre paréntesis, sino que he puesto como un alcance, más allá de títulos accionarios, obedece, por ejemplo, a tipos de cambio, a monedas. Y obviamente se nos viene a la cabeza de inmediato, por supuesto, el cruce más popular que transan, por cierto, en el mundo, pero también en Admirals. En nuestros catastros estadísticos nos indican que por lejos el euro dólar es el par de divisas más operado en Admirals, más operado a nivel transversal en el mundo del trading. Y vemos cómo, al menos este año, precisamente el comportamiento o la involución, porque estamos actualmente muy cerca de zonas de mínimos anuales en la cotización del euro frente al dólar. Hemos visto que la política monetaria de Norteamérica se ha transformado precisamente estos últimos 2 trimestres en un actor principal en la evolución de este activo y por consiguiente también en algunos índices. Esto ha impactado directamente en la cotización bajista del cruce, como dice acá. Otro ejemplo claro también es el sector industrial, como señalábamos anteriormente, donde el mayor protagonismo con el que goza en el mercado europeo, a diferencia del mercado norteamericano, también lo ha posicionado como un factor de riesgo variable que está expuesto, por ejemplo, a todo lo que ocurra con China. Todo lo que ocurra con China. No hay que olvidar que China es un actor, bueno, es la segunda economía del mundo. Partamos por ahí. China es la segunda economía, la segunda potencia económica mundial, ¿verdad? Y al mismo tiempo son uno de los principales consumidores de materias primas y precisamente consumen materias primas tanto en Europa como en mercados más emergentes. Sin ir más lejos, yo que estoy acá en Chile les puedo comentar en primera persona que acá en Chile, nuestro principal producto de exportación, que es el cobre,
China es nuestro principal comprador. Ellos son los principales compradores de cobre a nivel mundial y acá en Chile no es la excepción. Para la ala europea asoma como un tema importantísimo. Y China, que este año, con perspectivas de crecimiento que cada vez bajan más, con malas cifras de producción, de importación, de exportación, con perspectivas o expectativas de crecimiento que cada vez se van bajando del 8% que proyectaban los expertos hacia inicios de este año, hoy por hoy cerca de zonas del 2% recién, ¿verdad? Em, mantienen precisamente como un actor de mayor riesgo para lo que es la cotización o la volatilidad de las bolsas europeas. Y es muy importante señalar esto por lo siguiente, porque si bien el sector energético pesa en Estados Unidos, vemos que el sector tecnológico pesa mucho más, al menos los últimos 2 años, en el comportamiento de las principales bolsas de Wall Street. Y eso es lo que ocurre acá con esta clase de sectores en Europa. O sea, lo que pueda pasar precisamente con materias primas, con el sector energético, ¿verdad? Con lo que ocurra con la economía de Asia, de China, de Japón en general, impacta de manera mucho más fuerte en Europa, que está correlacionado o que desde el sentido del clientelismo, por así decirlo, está mucho más permeable o vulnerable, por así decirlo, a lo que pasa con Asia, con China en este sentido, a diferencia de Estados Unidos, que en realidad son actores que operan o reaccionan, mejor dicho, en base al comportamiento del otro. O sea, lo que haga la política monetaria de Estados Unidos o cómo se comporte el sector energético de Estados Unidos va a dar a entender el paso que va a seguir China con la política monetaria y viceversa. Van viéndose mutuamente cómo son los comportamientos y los pasos a seguir de la política monetaria, de los distintos sectores para ir viendo pasos a seguir, pero ninguno depende del otro en sí mismo en cuanto a lo que es consumo de una materia prima clave para la economía norteamericana por parte de China y viceversa. Entonces ahí hay un diferencial muy, muy, muy importante. Y en ese sentido, por ejemplo, vimos solamente el día de hoy. De hecho, quiero poner ejemplos relacionados al día de hoy, en donde vimos, y aquí quiero poner un ejemplo que ocurrió en Norteamérica, porque podríamos hablar incluso de las declaraciones que hubo en la madrugada, o mejor dicho, en la mañana de nosotros aquí en Latinoamérica por parte de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, donde habló un poco de la evolución de la política monetaria en Europa, ¿verdad? Que sin ir más lejos, el día jueves de esta semana, jueves 12, nos va a entregar las actas de política monetaria para ver cómo evolucionan la nueva reunión, la nueva TPM del Banco Central Europeo, si seguirán precisamente incrementando los tipos, si veremos una nueva pausa en el incremento o derechamente recorte de los tipos de interés. Pero quiero mostrarles lo que ocurrió en Norteamérica, porque precisamente esta buena salud, entre comillas, con la que ha gozado la economía norteamericana y que ha llevado al dólar a cerrar el pasado viernes en 12 semanas u 11 semanas, si no me equivoco, consecutivas de alzas a un rally alcista de casi un trimestre, ¿verdad? Es que ha impactado a la baja en el euro dólar. No olviden que hacer un cruce monetario de dos tipos de cambio, ¿verdad? Donde está el euro y el dólar al ser una moneda secundaria genera el efecto contrario en su cotización. O sea, si al dólar le va bien, el euro, o sea, si el dólar le empieza a ir bien, ¿verdad? Empieza a ejercer una presión alcista que produce una caída en la cotización del euro al ser este un par de divisas. Y pongo como ejemplo lo que ocurre el día de hoy. ¿Por qué? Porque hoy la Fed, por así decirlo, a través de dos de sus miembros, el señor, perdón, la presidenta de la Fed de Dallas, la señora Lori Logan, y el vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en general, el señor Philip Jefferson, ambos aseguraron o dieron a entender que quizás la Fed podría tomar una actitud más menos restrictiva. Ese es el concepto correcto que podríamos tomar. Menos restrictiva, ¿verdad? Más laxa, por así decirlo. O sea, citando textual, podría significar que el Banco Central de Estados Unidos podría haber terminado con las subidas de tipo. Y esto no es menor. Esto no es menor. ¿Por qué? Porque solamente el pasado 19 de septiembre, cuando la Fed precisamente informó una mantención en los tipos de interés, al mismo tiempo Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, señaló en un comunicado que si bien mantenían los tipos de interés como una especie de tregua para los mercados, pensando también en que tienen que compatibilizar todo tipo de variaciones en la sociedad norteamericana, ¿verdad? Y en los mercados en general, también señaló que 12 de los 19 miembros del FOMC apoyaban una nueva subida de los tipos de interés, pero también no es menos cierto que esto ocurrió el 19 de septiembre y que estos mercados son dinámicos y volátiles y están muy afectos a lo que va pasando en el día a día y el inicio quizás de este incipiente conflicto bélico entre Hamas y también Israel, ¿verdad? Obviamente generan algo de incertidumbre en los mercados que lleva a distintos miembros, en este caso de la Fed, a moderar un poco los discursos y así, ante este discurso, es que
IBEX o vamos a pasar al euro dólar, vamos a mostrar un poco la evolución del euro dólar con lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Y al mismo tiempo vamos a ver cómo reaccionó el IBEX 35, que es un índice bueno, un índice de los que cotizan en la zona euro asociado directamente a España. Voy a dejar de compartirles pantalla para pasar entonces nuevamente a la ventana de gráficos que tengo acá para mostrarles el comportamiento del euro dólar y del IBEX 35, queridos amigos y amigas que están participando de este seminario formativo que les muestra precisamente comparativos y características, bien digo, entre bolsas americanas y bolsas europeas. Aquí ya en mi pantalla pueden estar entonces viendo la cotización del euro dólar y tengo marcado acá precisamente este tranco bajista, notorio, ¿verdad? Desde máximos decrecientes notoriamente marcados, ¿verdad? Y hasta estas zonas que en realidad toda esta parrilla, ¿verdad? Que ustedes pueden ver en líneas horizontales de color anaranjado o amarillo, en realidad han sido análisis diarios que hemos ido realizando. Oye, mira, acá vemos una zona, o sea, si pusimos este nivel de soporte en aquel entonces, lo 1,044, obedecía a que el día lunes 2 de octubre, el precio estaba por acá y nosotros veíamos zonas correctivas que quizás volviendo a nuevos mínimos se podrían transformar en resistencias. Todo este análisis nosotros lo mantenemos para también recordar con mucha mayor facilidad la evolución de los mercados y entender por qué también trazamos ciertos niveles. Pero podemos ver que la tendencia es clara de retrocesos donde actualmente el precio, bueno, no actualmente en la cotización que estamos viendo hoy en los 1,06, donde hemos visto una franca recuperación en las últimas 5 sesiones del euro dólar precisamente por lo que pasa en Norteamérica. En Europa, a pesar de que han habido datos macroeconómicos inflacionarios o de PIB en distintos países, con distinto nivel de injerencia, ¿verdad?, en la cotización de la zona euro a nivel general, todo este impacto que hemos visto ha sido retroceso en Estados Unidos. La semana pasada estuvo marcada precisamente por retrocesos en los precios del petróleo, por retrocesos en distintos tipos de activos en Norteamérica también, el S&P 500, y bueno, eso se traduce en que retrocede Norteamérica y sube la zona euro. Me quiero remitir, les quiero mostrar algo acá. Si me permiten llegar con los gráficos, 19 de septiembre. Tipos de interés en Estados Unidos, ¿verdad? Pum, automáticamente vemos cómo adquiere una tendencia importantísima, ¿verdad? Cualquier declaración de miembros de la Fed impacta mucho más. Datos macroeconómicos en Estados Unidos impactan con muchísima mayor fuerza hacia la cotización de distintos tipos de instrumentos. Y hoy, particularmente hoy, vemos que dentro de todas estas velas tímidas, pero alcistas al fin y al cabo. Recuerden que son gráficos diarios, cada vela es un día, ¿verdad? Aquí tenemos el viernes 6 de octubre, acá el jueves 5, acá el miércoles 4 y acá estamos en la cotización de hoy, martes 10 de octubre. Vemos que el precio del euro alcanza nuevos máximos, al menos diarios, ¿verdad? En los 1,060 y obedece precisamente a lo que le estaba señalando recién, pues queridos amigos y amigas, que miembros de la Fed aparecieron declarando en un tono mucho más laxo, en un tono mucho más relajado, donde dan a entender que quizás nos podríamos encontrar frente a nuevos escenarios en donde las subidas en las tasas de interés, más allá de estar llegando a su fin, quizás puedan verse incrementada en volumen mucho más bajo a lo que esperaba el mercado, o derechamente detenerse, o inclusive, por qué no decirlo, un recorte por parte de la Reserva Federal. Entonces vemos que acá, en Europa, ¿verdad? O el IBEX 35 que también reaccionó, miren, por favor, seguimos en gráficos diarios por sobre los 9.350 puntos, de hecho me atrevería a decir que hoy estuvo bajo los 9.300 puntos, por ende el IBEX 35 en Europa, arrastrado precisamente por este cambio en el tono en las declaraciones de miembros de la Fed, arrastra positivamente al alza. Y si se fijan, más allá de lo que puede hacer cotizaciones diarias un poco más austeras o normales, en realidad normales dentro de un día de trading, vemos acá que este tipo de noticias macroeconómicas impacta fuertemente a las bolsas, a diferencia de lo que puede hacer precisamente el sector tecnológico europeo en contraste con lo que ocurre en Estados Unidos. Entonces, eso es muy importante que lo tengan presente. Y acá quiero responder un poco, viendo esto, vamos a mostrar un poco el calendario de esta semana y después la última hoja de la presentación de la PPT para que ustedes también entiendan la pregunta muy buena que nos realizaba por interno Roberto y Juanita, que preguntaban precisamente por los horarios. Mira, no hay, no tienen diferencias horarias. Tienen horario continuo de cotización las bolsas y los índices, ¿verdad? Sí hay horarios de mayor y menor liquidez en Norteamérica y en Europa y obedece precisamente a el uso horario de los continentes. O sea, vemos acá, por ejemplo, yo estoy acá en Santiago, no olvidar que
el uso horario de Chile no es el mismo de Argentina, o quizás sí es el mismo de Argentina, pero sí o sí no es el mismo de México, no es el mismo de Perú, no es el mismo de Colombia. Entender que yo tengo acá el calendario armonizado con el horario de Chile, que es la zona GMT-3 en la actualidad. Acá arriba, acá arriba, si se fijan, ustedes van a ver precisamente el uso horario que corresponde al país donde ustedes estén haciendo trading, ¿verdad? Acá tenemos el uso horario de Chile, pero de todas maneras entendiendo que, bueno, si estás en Perú, si estás en México, el diferencial horario obedece a una, dos, máximo 3 horas, ¿verdad? Entonces el ejemplo sirve igual y podemos ver, por ejemplo, que para mañana miércoles 11 de octubre a las 3 de la mañana, hora de Chile, 3 de la madrugada, la zona euro, particularmente en Alemania, va a entregar cifras inflacionarias correspondientes al mes de septiembre. 3 de la mañana. ¿Verdad? El dato de mayor relevancia. Sin embargo, en paralelo podemos ver y asumir, ¿verdad? Que, porque operamos mayoritariamente en mercado norteamericano, ¿cierto? Que a las 9:30 de la mañana quizás aparecen los datos macro de mayor relevancia para operar en Norteamérica. Entonces, si bien no hay diferencias horarias entre un mercado y otro. Sí hay rangos horarios de mayor o menor liquidez para operar las bolsas europeas versus las bolsas norteamericanas, pues muchachos. Entonces, teniendo eso presente, entender que precisamente las bolsas europeas tienden a tener mayores grados de liquidez, ¿verdad?, en la madrugada, en contraste con lo que puede ser Norteamérica, que en la madrugada, o sea, en el inicio nuestro, mejor dicho, en el inicio nuestro, tienen un grado de liquidez mayor, puesto que en la mañana nos encontramos con la mayor cantidad de datos macroeconómicos que le van a generar mayor volatilidad y por ende mayor liquidez a los mercados, en este caso de Norteamérica, y en la madrugada de nosotros los latinoamericanos para operar bolsas europeas. De hecho, acá, como dice la última hoja de la presentación, mientras que en Estados Unidos, para quienes estamos en Latinoamérica, la mayor cantidad de cifras macro, no horarios de cotización, sino que las cifras macro las recibimos en horario AM, comenzando la apertura diaria en Europa. El fuerte de cifras de relevancia en mercados como IPC en zona euro y sus principales países o PIB, ¿verdad? Tengo entendido que esta semana hay cifras de PIB, expansión del PIB en el Reino Unido, que si bien no está en la zona euro, está directamente correlacionado, a pesar del efecto Brexit que los hizo salirse de la zona euro, se entiende que están en el mismo continente y la correlación de instrumentos es muy similar, ¿verdad? O también declaraciones o ruedas de prensa de la presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, se nos presentan en la madrugada latinoamericana. Por lo tanto, la liquidez en ambas bolsas tiende a tener picos en los horarios anteriormente señalados, lo que abre para ustedes las perspectivas de trading y te da la posibilidad de operar a cualquier hora del día y en los mercados en que tu analítica de mercado y gráficos te entreguen mejores resultados de análisis técnico fundamental y, por supuesto, a la hora de hacer trading y ganar dinero, que es lo que nos convoca a todos transversalmente acá, ¿verdad? Todos buscamos, por supuesto, tener un valor agregado, un grado de aprendizaje que nos deje algo más allá del día a día, pero también el común denominador y el fondo, o el fin, mejor dicho, de todo interés de quien llega a hacer trading es generar ganancias de dinero, un ingreso complementario a lo que es nuestro día a día o derechamente a quien se dedica a esto, generar ganancias exponencialmente que vayan creciendo, ¿verdad? En el día a día. Entonces, es bueno saber que tienes 24 horas del día para operar. Si no te acomoda el mercado norteamericano, despreocúpate que cuando se está apagando la liquidez del mercado norteamericano, Europa está con todo, ni hablar el mercado asiático, ¿verdad? Que en la noche también te entrega perspectivas de liquidez muy, muy importantes, muy amplias, ¿verdad? Con spread mucho más acotados, ¿verdad? También para operar, así que eso es muy bueno que lo tengas presente porque además te va a ayudar a ti también, inversor o inversora, a generar una mejor gestión del riesgo. Entender que uno mismo, por ejemplo, revisando el historial de su propia operativa en plataforma, podría ver y decir, oye, mira, veo acá el resumen de un mes y me doy cuenta que, bueno, operando el DAX alemán me va mucho mejor que operando el SP 500. Inclusive puedo ver yo que operando en la noche me va mejor que en el día, o operando en venta me va mejor que en compra. Todo ese tipo de análisis te puede servir con el comparativo de horarios de mayor o menor liquidez para operar Europa, Estados Unidos o Asia, ¿verdad? Y también tu propio nivel tu propio perfil, perfil de trader. O sea, el estudiar precisamente tu historial de operativa en mercado te va a servir mucho para identificarte a ti mismo como trader. Espero que este seminario te haya servido precisamente para eso. Nosotros este tipo de instancias las vamos generando periódicamente, ¿ah? El día jueves vamos a tener en vivo un seminario a través del canal de YouTube. Para eso no hay que inscribirse, solo deben conectarse. Canal de YouTube Admirals Latinoamérica a las 11:45 de la mañana,
hora de Chile, ¿verdad? 10:45 de la mañana, hora de Nueva York. Vamos a estar operando 15 minutos antes de conocer los inventarios de crudo de petróleo de la AIE. Y este live que vamos a hacer por YouTube es muy importante. De hecho, yo, más allá del interés personal, los quiero invitar a que de verdad aprovechen esta transmisión porque se habrán podido dar cuenta que desde iniciado este lamentable conflicto entre Israel y el grupo Hamas, el precio del petróleo en la sesión de ayer subió más de un 4%. Hoy día tuvo pequeños retrocesos, pero si se dan cuenta, el petróleo va a ser el instrumento a seguir esta semana. Sí o sí, el instrumento a seguir esta semana es el petróleo, tanto en la cotización del WTI como también en la cotización del crudo Brent en la Bolsa de Metales de Londres. Em, Transmisión que empieza, como les decía, 11:45, 15 minutos antes de conocer los datos, hora de Chile, 10:45 hora de Nueva York. Y cada lunes a las 10 de la mañana, hora de Nueva York, como ven acá en la presentación, realizamos un seminario también por YouTube, también en vivo, analizando el cierre de la sesión de la semana anterior y cómo se viene la semana de trading, para que puedas estar listo desde el día lunes, ya con tu agenda. Ok, y decir, oye, mira, acá Sergio de Admirals me dijo que para esta semana los datos claves son el martes, miércoles y jueves en Estados Unidos y en Europa, así que voy a gestionar mi riesgo y voy a ver las operaciones que voy a realizar y el horario en que voy a operar en función de esto mismo. Los dejo cordialmente invitados a eso y también por último a nuestro canal VIP en Telegram. Si tú eres parte de la comunidad de Admirals, si tienes cuenta con Admirals, si operas diariamente con Admirals, ponte en contacto inmediatamente con tu ejecutivo o ejecutiva de inversiones para que te incorpore inmediatamente a nuestro canal VIP de Telegram. Sesiones de trading en vivo sorpresa, señales de trading todos los días, evolución de distintos instrumentos que vamos siguiendo, señales de mercado, informes VIP de mercado cada lunes. Antes que abran las principales bolsas, tú vas a recibir un informe en formato PDF donde vas a ir viendo inmediatamente las directrices para operar durante la semana. En fin, un sinfín, valga la redundancia, de beneficios que vas a obtener siendo parte de esta comunidad VIP en nuestro canal de Telegram Admirals, ¿vale? Así que si tú operas con nosotros y tienes tu capital trabajando, contáctate a la brevedad con algún ejecutivo o ejecutiva, o si gustan, yo voy a dejar a través de acá de la ventana de chat mi correo electrónico para que también me puedan escribir y yo con todo gusto los puedo agregar a este canal para que así sean parte de esta comunidad creciente que personalmente también a mí me genera mucho orgullo, puesto que también veo participantes de este canal que llegaron hace un mes y no hablaban, ¿verdad? Y ahora ya hablan un lenguaje común o utilizan ciertos tecnicismos que para uno generan una gratitud, porque significa que están aprendiendo y que esto les está dejando un valor agregado. Les agradezco la participación, muchachos, ahí en la ventana de chat, entonces tienen mi correo, de lo contrario también se pueden contactar con su ejecutivo o ejecutiva de inversiones para que los incorpore al canal y por último pueden ver acá en la presentación todos nuestros canales de contacto, todas nuestras redes sociales a las cuales los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban y que participen día a día. Ha sido un placer, espero hayan disfrutado este seminario. Soy Sergio Cisternas, responsable de formación y análisis para Admirals Latinoamérica. Que estén muy bien, hasta pronto.